del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi nombre es Jorge Arístides Montoya y Bustamante. Jorge porque significa hijo de la tierra, y todavía no he perdido esa tierra. De hecho, mi piel es parecida a la tierra, y la gente y soy de Hispania, y la gente de Hispania somos color de tierra. Y el nombre Arístides significa sacrificio agradable a Dios. Viene de la palabra griega euaristos. Cuando Pablo estaba en la prisión, la iglesia de Filipos le mandó una ofrenda, y él dijo muchas gracias por esa ofrenda, que fue un sacrificio agradable, acepto. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les usó la palabra euaristos. Desde ahí viene Aristides, aristocracia, Aristizábal, todo lo que, y aristas, ¿no? Aristas, que es lo que el carpintero, cuando maneja las aristas, es que sabe sacarle la esquina a los muebles, sabe darle todos los detalles. Ese es mi trabajo hoy en día también, dar aristas a las iglesias donde voy, ayudar en ese orden. Y ahora estoy completamente superado ya por los discípulos, ¿no? Porque acá hay un hombre llamado Luis Carlos Sánchez que recibió clases conmigo y que ahora me supera con mucha ventaja en las enseñanzas. Ahora que hemos terminado la parte didáctica que le tocó al hermano Juan Carlos, y pasamos ya a la parte carismática, la parte de la proclamación, y hemos expresado también la parte de la adoración y en la parte del servicio que corresponde a la canasta, porque la iglesia Cristo Vive Copacabana realiza 4 grandes funciones. Una es predicar, enseñar, adorar y servir. Esas 4 funciones, que son como las 4 patitas de una mesa, son la base del trabajo de Cristo Vive Copacabana, de nuestra congregación, porque cuando yo llego acá me siento en casa, por ser vos quien sos, o sea, por lo que representan a nivel doctrinal. Y hoy quiero compartir con ustedes un breve pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 25. Entonces, vamos a leerlo, puestos de pie. Vamos a leer todo el párrafo. Si desean, pueden hacerlo conmigo de manera antifonal o alternada. Yo leo el versículo 11, ustedes leen el versículo 12 de esta porción, y luego yo me concentraré del 18 al 25. No sé cuántos traen Biblia física, y no importa que sea en celular, en computadora, pero lo importante es que estemos en la Reina Valera del 60. Y dice así: vivid como siervos de Dios. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lean el 13, ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Amén. No, acá en la Biblia dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como esta réplica tan pequeña. Los que tienen la libertad. Los que tienen la libertad, Como pretexto. para como, hacerlo mal. lean lo mejor ustedes ahí, que yo estoy desubicado con la letra tan pequeña que trae. Como Lean. libres, Sí. pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Padre Celestial, Señor, te alabamos, te glorificamos, invocamos tu nombre, Señor, desde la Iglesia Cristo vive de Copacabana, un candelabro que tú encendiste, Señor, para alumbrar la profunda oscuridad de este municipio, Señor, y para enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio, y poder seguir adelante, Señor, con esa línea de redención que tú nos traes de Génesis a Apocalipsis. Bendice al obrero encargado, a nuestro pastor, el hermano Carlos Sánchez, a su esposa Diana, a nuestro hermano profesor Juan Carlos Ramírez, su esposa, Señor, a la hermana Rosa que ha estado siempre al frente de este trabajo, y a cada uno de los hermanos que forman equipo de esta iglesia, Señor. Bendícelos a todos, Señor. Permite que este faro no se apague y que siga alumbrando, Señor, acá en este lugar. Señor, primero que todo, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y haznos dignos, Señor, de recibir tu palabra y de tomar la Santa Cena. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Es que, hermano, apenas me entregan los anteojos ahora el jueves y estoy usando una Biblia que la he apuntado por 20 años y me da tristeza dejarla. Entonces fui a la óptica y dije, necesito que me den una fórmula que yo pueda ver todavía mi Biblia pequeña. Y entonces al presentarme acá para predicar, me presento con ojos espirituales, pero los ojos físicos no me hacen ver letras ya tan pequeñas. Además que han pasado los años. Mi esposa hace 15 días dijo, ¿quién colgó el acordeón frente al espejo? Ese no es el lugar para colgar el acordeón. Yo le dije, no, mi amor, no es el acordeón, soy yo que me estoy peinando. Entonces, es que quiere decir que han pasado los años. Hermano, quisiera compartir con ustedes unos apuntes
de esta porción bíblica que comienza básicamente con un principio. Ese principio lo llamamos el principio teologal. El principio teologal. Y el principio teologal de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 dice: honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Comienza con ese principio teologal de temer a Dios. Es decir, ese es el punto, ese es el fundamento para toda la enseñanza del apóstol Pedro, tanto en la primera carta como en la segunda carta. Todo depende de la reverencia, del respeto, de la distancia de humano a divino que nosotros conservamos frente a Dios. Entonces, demandar obediencia, demandar ética, demandar moral, demandar orden, sin temer a Dios, es algo que se convierte en humanismo, que se convierte en educación, que se convierte en psicología, pero que se pierde lo principal, que es lo trascendente, lo eterno, lo infinito, lo esencialmente intangible. Entonces comienza el apóstol Pedro diciendo: teman a Dios. Ahí está la base de todo. Y encontramos en este mismo pasaje bíblico un valor esencial, y le dice en el versículo 18: criados, estad sujetos con respeto a vuestros amos, con todo respeto, estad sujetos a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Un valor esencial es el valor de la sujeción. Y cuando habla de la palabra sujeción, no habla de humillar al otro, más bien usa la palabra hipotazo en griego, que significa hipo, debajo, y tazo, respete el orden de las cosas. Hipotazo. Entonces lo que quiere decir aquí el apóstol Pedro es que es importante la sujeción. Hace un tiempo la policía atrapó un delincuente en el aeropuerto José María Córdoba y se hizo un corrillo alrededor de él. Entonces el comandante preguntó: ¿por qué traen este sujeto? Y contestó el policía: porque no se sujeta. Este es un sujeto que no se sujeta. Entonces digo, ¿pero qué es esa cosa? ¿Qué es ese manejo de palabras? Sí, cuando una persona no se sujeta, se le dice que es un contraventor. En latín significa contraventus, contra el orden de una sociedad. Entonces dice, aquí le traemos un niño contraventor. ¿Y por qué es contraventor? Bueno, porque roba, porque se emborracha, porque hace cosas que son en contra de lo que una sociedad ordenó como lo mejor en ética y como lo mejor en moral. Es un contraventor. El apóstol Pedro dice que un verdadero cristiano no debe ser contraventor. Un verdadero cristiano debe, primero que todo, sujetarse a la autoridad de sus padres. Un buen hijo es aquel que respeta a su padre, que respeta a su madre y que desde la familia comienza a conocer, a sujetarse, sujeto a las leyes de los países. Aquí el apóstol Pedro está dando una lección para los extranjeros, para los emigrantes, porque recuerde que él está escribiendo a los despatriados, está escribiéndole a emigrantes y les dice: ojo con las leyes del país donde entran, respeten a sus patronos en las empresas, respeten a los que son criados, o sea, la palabra dulos, para referirse a un siervo doméstico, un dulos que cuando entra no solo es emigrante, no solo es extranjero, sino que está entrando bajo la orden de un patrón. El apóstol Pedro dice que un verdadero cristiano debe respetar a sus patronos, no solo porque son sus patronos, sino por temor a Dios.
por temor a Dios, que es la fuente de toda autoridad. Y por qué no hablar también del respeto a las autoridades religiosas. Hay que respetar a los pastores, hay que respetar a los hermanos ancianos de la iglesia, porque las autoridades no solamente son civiles, las autoridades son militares, las autoridades son religiosas, las autoridades son científicas. Si usted cae en manos de un psiquiatra, pídale a Dios que lo saque, porque él es una autoridad en medicina, y ya usted, si usa medicinas psiquiátricas con formulario, y ya usted por la depresión le mandaron las primeras pastillas psiquiátricas, esa autoridad lo registra con un formulario oficial, y el día que usted quiere dejar la medicina, ¿por qué va a dejar la medicina? Si la deja, usted puede aporrear a otra persona. Entonces es una autoridad científica, y hay autoridad religiosa. ¿Cuál es la autoridad religiosa? Los pastores, los curas dentro de la Iglesia Católica son autoridades religiosas. El pastor sí debe ser autoridad espiritual, debe ser autoridad moral, debe ser autoridad didáctica. Un pastor. Ya en otras autoridades ya uno ya respeta, es que la autoridad del Papa en la iglesia. Pero el apóstol Pedro dice, como ustedes son extranjeros, vienen a Bitinia, vienen al Ponto, pero ustedes son de Israel, y cuando llegan acá hablan ese hebreo, pero respeten las leyes de donde llegan. Entonces hay una elección para sujetarse también a las leyes de los países. Y también hay que decir que algunas hermanas, al casarse con hermanos que no conocen el Evangelio, es muy difícil, porque la Biblia dice que deben de respetar y sujetarse a sus maridos, pero el marido no le permite ir a la iglesia. Entre la autoridad de Dios y la autoridad de un marido inconverso. Entonces le pide que también sea paciente, que por amor a Dios trate de llevar ese caso. O viceversa, hay mujeres que son muy autoritarias, hay hombres que son también machistas, autoritarios, y la mujer cristiana tiene que saber llevar, o viceversa también. Entonces aquí se habla también de ese respeto que no es fácil. Y habla del sentido de la palabra sumisión. Sumisión. ¿Ve por qué sumisión? Sumisión es porque cuando Dios decide venir a la tierra, decide hacerse como un hombre, hacerse humano. Entonces viene a Nazaret y toma de la vida de María de Nazaret y nace. Y se sujeta a los pañales. Dios, que creó los cielos y la tierra, que creó las galaxias, se ve sujeto a los pañales, a la lactancia de María, y finalmente en una carpintería desde los 12 hasta los 30 años, ese Dios que descendió del cielo, que lo creó todo, se hace humano, y estando en la condición de hombre, se humilla hasta la muerte, y muerte de cruz, y lava los pies a los discípulos, y se pone delantal, y les hace de comer, y les da pescado, y les da pan, y trabaja con sus manos, y sufre las limitaciones humanas. Ese Dios se sometió, fue sumiso, y por eso ahí viene la palabra sumisión, que es que no se cumple la misión sin sumisión. Porque dice que por haber hecho esto, por haberse sujetado, por haberse autolimitado y por haberse convertido ese Dios que hizo las galaxias en un ser limitado, Jesús, entonces Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A veces decimos, es que yo no me humillo, es que yo no me sujeto. Si no se sujeta y no se humilla, no cumple la misión. Porque Dios, para cumplir la misión, hizo su misión, se sometió. Y hermanos, muchos creen que cuando uno es pastor, es que fue detrás de la puerta que no, usted ya es pastor. No, hermano, hay humillaciones, hambres, desnudeces, pobreza. Para constancia está la hermana Rosa, que me hacía las camisitas cuando era adolescente.
la pobreza que nos tocó pasar, ser escupido en el Envigado contra el tablero de los anuncios, escupido en la cara. Es un proceso de sumisión. Antes de llegar a ser pastor, me tocó ser sumiso y sujetarme a Lidio Ramírez. ¿Quién era Lidio Ramírez? Bueno, ¿quién era Lidio Ramírez? Mi papá. Era el papá de él. Y yo andaba pegado del bolsillo del pantalón de él. Y él me corregía: no, Aristide, no diga eso, más decencia. Y aprendí con él. Entonces, esta palabra sumisión, esta palabra sujeción, son como prácticamente sinónimos. El apóstol Pedro dice, es el valor que él hace aquí, dice, sométanse, versículo 18, díganlo a sus jefes, con respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí encontramos, hermanos, el satélite de Dios. El satélite de Dios, versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El apóstol Pedro lo que dice es que Dios tiene en nosotros un transistor, un satélite que se llama la conciencia. Él habla con nosotros a través de la conciencia para decirnos lo bueno y lo malo, para decirnos cuándo pensamos y cuándo actuamos mal, así seamos indígenas. Yo trabajo con indígenas, trabajo con los embera cativos. A veces no les puedo predicar bien porque les hablo en lengua castellana y ellos hablan en embera cativo. Entonces nosotros no entender palabra pecado, Y decir, pero ¿sabes cuando le quitas la mujer a tu vecino? ¿Sabes cuando te robas algo de lo que cultiva tu vecino? Nosotros sí saber. ¿Y cómo saberlo si no leen la Biblia? Porque tienen un satélite que se llama conciencia. Usted sabe, amigo y hermano, que no lea la Biblia, qué cosa es mala y qué cosa es buena, excepto que haya una psicopatía que le ha borrado el concepto de bien y mal, que ya entraría a un terreno psiquiátrico de enfermedad. Pero mientras esté normal, hay un satélite, hay un transistor que nos conecta con la conciencia. Pero para no alargar mucho este punto, hermano, una conciencia instruida es diferente a una conciencia sin instruir. Los que están acá ya son una conciencia instruida, porque ya le han enseñado la Biblia. Fue tan clara la enseñanza del hermano Juan Carlos hoy, que ya nosotros no podemos decir que somos inocentes. Ya tenemos una conciencia instruida. Recuerden ese término, conciencia instruida. La conciencia cuando ya está educada, cuando ya sabe lo bueno y lo malo, y cuando conoce los parámetros de la palabra de Dios. Ya no puede decir, no, es que yo me emborraché porque no sabía, maté a mi vecino porque no sabía, robé porque no sabía. No, porque tiene una conciencia y además instruida. A esto es lo que se trata este pasaje. Pero aquí encontramos algo que no le gusta a muchos grupos, y es la vía crucis. ¿Cómo así, pastor? Solo que usted cura. La vía crucis. La vía crucis significa la vía donde nuestro Señor caminó hasta la cruz. Pues qué gloria es, versículo 20, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. ¿Por qué dice que aprobado? Lo dice claramente, porque nuestro Señor, para formarse y para llegar a salvar al hombre, tuvo que pasar por la vía de la cruz, por la vía dolorosa. Entonces hay grupos que dicen, pare de sufrir, pare de sufrir. Entonces se llenan esos teatros porque la gente quiere no sufrir, pare de sufrir. Pero el sufrimiento es pedagogía de Dios, pedagogía de Dios. Eso lo aprendí yo con mi tío cuando hizo la natilla en una paila de cobre brillante. Yo le digo, pero ¿cómo hacen para brillar esta paila?
Y mi tío Pepe le decíamos, porque en mi pueblo, como fue fundado por un griego, hay mucha palabra griega, algo también de español, porque José María, dice Pepe. Entonces le digo, lo voy a llevar para que sepa por qué brilla tanto la paila. Entonces me llevó a un taller gitano, y el gitano con un martillo le daba esa paila hasta que le sacaba brillo. Increíble, meses martillando la paila hasta sacarle brillo a ese bronce, a ese cobre. Y hermanos, yo creo que nosotros rechazamos el martillo, rechazamos el dolor, rechazamos las luchas, las pruebas, pero esas son las que forjan nuestro carácter, forjan nuestra ética y nos dan una moral dirigida por la palabra. Así es que, joven, si le tienes miedo al dolor, lo siento, pero tendrás que padecer dolor, tendrás que pasar por la vía crucis, por la vía del dolor. ¿Recuerda ese himno? Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, y la gente se asomaba para ver al que cargaba aquella cruz. Y qué canción que estremece, ¿no? Cuando pasa Jesús de Nazaret, ese niñito aldeano que se crió sanamente con María y José, ese niñito aldeano que no había visto pecado, que no le había hecho mal a nadie, sino que lo que había hecho era devolverle la vista a los ciegos y sanar leprosos y quitarle el hambre a la gente. Ese niñito aldeano, ¿cuándo se iba a imaginar que en una cruz lo iban a clavar? Pero esa era la vía. Y a veces sentimos, cuando tenemos una enfermedad terminal, cuando tenemos una enfermedad crónica, cuando estamos en una situación económica, dice, no, yo me voy a matar, voy a consumir drogas, voy a consumir alcohol. No, esa no es la vía. Hay que enfrentar la vía de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la vía crucis. Ese es un término latino, ¿no? La vía crucis. Porque los romanos le ponían a las vías un nombre: vía Ignatia, vía crucis. Es muy bonito como ellos trazaron los nombres. Y pare de sufrirlo. Juan Carlos, usted que es músico, ¿no le ha llamado la atención cuando comienza ese himno? Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendigóme en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. O sea, es que ese himno es muy bonito. O sea, es alguien que lo compuso, que expresa lo que se siente al tomar la cruz, la forja y la purificación de la sangre que derrama Jesucristo en la cruz. Es muy bonito. Yo también soy impresionado cuando escucho al artista Santiago Stevenson, cuando él canta ese himno que dice: por una senda estrecha andaba yo, y ahí a un extraño vi, la carga que llevaba mi mostró, y era una cruz que conocí. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí la tierna voz llamar. Negarme nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Y se estrena, porque él canta con esa voz tan fuerte, indicando, mis queridos hermanos y amigos, que hay momentos en que tenemos que pasar el río del dolor. En este momento me ponía yo a pensar en el hermano Jaime Ortiz Hurtado, que fue senador de la República Cristiana, lidiando con su esposa. Tiene que salir a atender el Senado, pero debe primero ponerle unos pañales a su esposa,
darle un poco de ensure a través de una sonda. Y vive esa situación de su esposa enferma durante 14 años. Y él llora cuando escucha un himno que dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día, hermano, hay un día en que batallamos con el dolor, pero hermanos, maluco también es bueno. Eso es lo que forma al hombre. Y esto es lo que el apóstol Pedro dice: si sufren, no sufran como malhechores, ni por entremeterse en lo ajeno. Y en el versículo 21 nos habla de la ruta, para que sigáis sus pisadas. La ruta es el ejemplo de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la ruta, esa es la vía que hay que tomar. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la ruta, esa es la ruta. Pero también en este pasaje, que es un pasaje corto que estamos tomando, vemos el rastro. El rastro, ¿qué dice el rastro? Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. He venido acá, hermanos, siguiendo el rastro, las huellas de un pueblo que ha trasegado 2000 años, que ha donado vidas, que ha tenido torturas, encarcelamientos en muchas partes del mundo. El pueblo del hilo rojo escarlata de la redención. He venido siguiendo esas pisadas, las huellas ensangrentadas que dejara Jesús de Nazaret en la cruz para con su sangre redimirnos. Esas huellas que se hicieron más sangrientas en el siglo IV, cuando comenzaron a separarse algunos grupos de la iglesia que llamaban universal, grupos como los paulicianos, los donatistas, los moravos, los albigenses, los cátaros, los bogomilas, hasta llegar al siglo XIV con los anabautistas menonitas, luego en el siglo XVI con la iglesia bautista a la cual pertenezco. Pero eso no fue ayer. Como pueblo bautista, anabautista y perseguido por las iglesias oficiales, llevamos ya 420 años siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo sus huellas con un rastro rojo de sangre, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Y entonces te dices: ¿cómo fue esto? Es que la historia de la iglesia son 2000 años, la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué pasó en el siglo IV? En el siglo IV, cuando ya Constantino declaró que la iglesia era segmento del imperio, que la iglesia sería oficial, que no habría libertad religiosa, que no habría libertad de conciencia, que había un total dominio del Estado sobre la iglesia. Entonces ahí mismo hubo grupos que se separaron. Esos grupos llamaron anabautistas. ¿Por qué anabautistas? Porque volvían a bautizar, porque no aceptaban el bautismo de un niño recién nacido, porque un niño recién nacido no sabe para qué se bautiza, porque no aceptaban la palabra del Papa o la palabra de esos maestros sobre la Biblia. Y ahí son nuestras pisadas.
Eso son muchos años. Pero pues, no digamos como autistas, solamente 420 años de trabajo, que como digo, no se consiguen tampoco. Ahí está el rastro, hermano. Y ahí está el modelo. El modelo dice el versículo 22, el cual Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es Cristo sin pecado, el Santo de Israel. Qué vergüenza con los teólogos liberales, qué vergüenza con el señor Kazantzakis, que compuso la película La Última Tentación para relacionar a Cristo con amoríos con la Magdalena. Qué vergüenza de teólogo, qué vergüenza del que escribió el Código Da Vinci para desacreditar a Jesús. Qué vergüenza con Saramago, que fabula con las cosas del Señor. Qué vergüenza con algunos teólogos de la teología de la liberación, que ya no ponen como paradigma a Jesucristo, sino al pobre. Pues que es el pobre, hay que luchar por el pobre, hay que liberar al pobre. No, lo que hay es que liberar el nombre de Jesucristo para que Él perdone los pecados, y el que es ladrón es el ladrón, y el que es alcohólico es el alcohólico, y el que es drogadicto es el drogadicto, y el que es vagabundo es el vagabundo, porque el poder de Jesucristo es superior. No es porque usted regala cosas, sí, hay que regalar. Nosotros regalamos, de hecho, llevamos cobijas, toallas, implementos de aseo. Hace poco hicimos una obra misionera con los indígenas, pero nosotros no lo hacemos para ganar la salvación. Estamos a veces resistiendo ese tipo de teólogos que siguen herejes antiguos, como fueron los ebionitas, que negaban la divinidad de Cristo, como fueron los nestorianos, que decían que Cristo era dos personas, dos personalidades, como el docetismo, que decía que Cristo padeció como si fuera un fantasma, pero que Él no sintió nada porque Él se hizo como que sufría. Él lo que está era haciendo un drama, dicen los movimientos gnósticos. Y entonces humanizan tanto a Jesús que le quitan la divinidad, siendo Él nuestro Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el modelo, porque Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Por eso es el modelo, porque ningún pastor, ningún cura puede ser modelo en el sentido de salvación, porque los pastores somos pecadores, estamos sujetos a las tentaciones del dinero, a las tentaciones del sexo, a las tentaciones del mal hablar. Es que nosotros nos arrepentimos, pero quedamos con dos naturalezas: la naturaleza de Jorge, que es hijo de la tierra, y la naturaleza de Aristides, que debe ser un sacrificio agradable a Dios. Entonces no es una lucha, porque cuando me entrego a las cosas del Señor, se fortalece mi nuevo hombre, pero cuando me descuido, el viejo hombre vuelve otra vez a resurgir de la tumba que ya había dejado. Sí, hay iglesias, no, somos las iglesias sin pecado. No. Nosotros tenemos la iglesia de pecadores arrepentidos, pecadores regenerados, pecadores justificados por la sangre de Jesucristo. Y ahí entra, para ir concluyendo, hermanos, la doctrina de la sustitución. Quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Es decir, que no se trata de la justicia legal, sino de la justicia salvífica que se da cuando el Padre descarga su furia sobre la cruz para que Cristo nos propicie, nos cubra, nos tape de nuestras maldades. Y eso se llama propiciación. O sea que la justicia de nosotros no es la justicia legal, sino la justicia salvífica. La justicia que es por gracia. Debemos cumplir la ley, debemos cumplir el orden de las cosas,
Mas para salvación, ningún ser humano será justificado por su propia fuerza y por sus propias obras. Hermana Rosa, hay tres formas como la gente toma la salvación. Una es la salvación cooperativa. La salvación cooperativa es la salvación del miti-miti. O sea, vos pones la mitad y yo pongo la otra mitad. Eso se llama salvación. Vamos a hacer una cooperativa, Señor. Tú pones el 50 y yo el 50. 50-50, miti-miti. Y nos salvamos. Y está la salvación legal, que es: Señor, gracias te doy porque derramaste la sangre de la cruz, pero eso sobra porque yo soy tan ordenado, soy tan cumplidor de la ley que no te necesito, Señor. Dice el judío: no, Jorge, yo no necesito a Jesucristo. ¿Y por qué no lo necesitas? Porque es que yo soy judío, yo cumplo la ley, yo no como carne de cerdo, no voy a Envigado a comer morcilla. No, pues si usted no va a comer morcilla en Envigado, está salvado, porque ya no come morcilla, está salvado. Pero la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ya entra la tercera cosa, que es la línea de la gracia. ¿Sabe usted que nosotros somos las iglesias de la línea de la gracia? No de la línea legal, que es la línea que siguen los judíos, la línea que siguen nuestros hermanos adventistas, la línea que siguen en los movimientos judaizantes. Pastor, es la diferencia. Sí, mira, esa es la diferencia. Es que son tres líneas. Y entonces, pastor, los que dicen que se salvan a través de ayunos, vigilias, de arrodillarse toda la noche en granos de maíz, de darse con un látigo, ¿qué? Eso es la línea del miti-miti, porque ese otro 50 es el que hay que poner. ¿Y cómo va a ponerse 50? Con sacrificios y con ayunos y cosas. No, hermano, nosotros somos de la línea de gracia, la línea de Via Crucis por Cristo. Ese, hermanos, esta sería la doctrina de la sustitución, que es la doctrina. Perdón, pero yo no expliqué qué es sustitución. Sustitución es que cuando alguien pecaba, se sacrificaba un cordero o una res, una tortolita a Dios en lugar para expiar el pecado. Entonces lo que hizo Dios fue que dijo: no, eso no me sirve. Voy a dejar que mi propio hijo sea el cordero, que mi propio hijo sea crucificado, muerto por ustedes, para que la maldad de ustedes sea sustituida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso se llama sustitución, pero también se llama propiciación, porque viene la palabra caporet en hebreo, que significa la tapa del arca. Dios nos cubrió, Dios nos tapó, de modo que el pueblo cristiano no es un pueblo destapado, es un pueblo tapado por la gracia de Dios. Una señora que tenía la ropa muy escandalosa y se veía todo su seno. Y es que yo soy un tremendo cristiano, soy una gran líder. Le dije: pero está muy destapada. ¿Y qué tiene eso? Dios no mira lo que está delante de los hombres, sino lo que está en el corazón. Y dije: pero yo sí miro. Dios no mira, pero yo sí miro. Yo sí miro. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso, pastor? Es que el pueblo cristiano es un pueblo cubierto, no es un pueblo destapado. Es que una verdad no tiene tapa. Si es que no tiene tapa, porque la tapa es la propiciación de Cristo, como un cordero sin mancha. Ese es el caporet, la tapa del arca. Esto se llama sustitución. Y finalmente, hermanos, está la doctrina de la sanidad espiritual. En el versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas. La sanidad espiritual, hermanos, vino por el obispo y pastor de las ovejas, Jesucristo, que vino para curar nuestro pecado.
El hombre fue mordido, hermana Rosa, fue mordido por la serpiente antigua cuando lo hizo pecar en el paraíso. Y la mordedura de esa serpiente nos dejó con tendencia como una lepra mortal del pecado, sin cura, desahuciados. Entonces, cuando Nicodemos, que es un maestro de Israel, miembro del Sanedrín, le dice al Señor que se admira de que él sea tan buen maestro naturalmente, Jesús le dice: debes nacer de nuevo. Y entonces él le dice que ¿cómo van a ser una persona ya vieja? Pero el Señor le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto era muy profundo. ¿Sabes por qué era tan profundo? Porque lo que quería decir ahí Jesús es que así como en Números 21 las serpientes mordían a los israelitas y morían, Dios le dice a José: levanta otra serpiente, una serpiente de bronce, y el que mire esa serpiente quedará curado. Y en los últimos años se levanta Jesucristo, y de su sangre da el suero para la mordedura mortal de la serpiente antigua, Satanás. Él muerde con veneno mortal, y Cristo da su sangre para que su suero sea curada la mordedura mortal del pecado. Similia similibus oscurantur, de lo semejante se curaría lo semejante. Él se hizo pecado para curar nuestro pecado, y se hizo pobre para curar nuestra pobreza. O sea que Cristo de su vida da la medicina para la enfermedad mortal del pecado. Porque si no nos arrepentimos, hermanos, iremos al averno y de ahí no podemos salir. Así que aproveche usted la oportunidad, porque si usted ahora no lo hace, le espera una eternidad de terror, una eternidad de tormento. Y lo dice la palabra de Dios.